Our team has had at this point more than 3,285 individuals contact us with people claiming to have been victimized by Sean Combs. After vetting, we now represent 120 individuals who intend to bring civil claims in civil court against Sean Diddy Combs, as well as claims against many other individuals and entities that we will name as defendants as we file these individual cases. People who wouldn't otherwise, for a variety of reasons, are now stepping forward to make their voices heard and to pursue justice. But no, most of these people are scared. They are afraid of retaliation from the perpetrators and their associates. They are rightly afraid for their own personal safety. I expect that through this process, many powerful people will be exposed. Many dirty secrets will be revealed. We know what we are potentially up against. And as is always the case in situations like this, when a celebrity is involved, people can be downright mean and nasty. You would be shocked at the length fans will go, no matter the evidence to the contrary, to defend celebrities they love. I mean, there's a reason for this word fans. They're fanatics. As I said, our law firms have been retained by 120 individuals at this point to pursue cases in civil court against Sean Diddy Combs. And I want to focus on the ages of these victims. When we talk about the ages of the victims when the conduct occurred, it's shocking. Our youngest victim at the time of the occurrence was 9 years old. We have an individual who was 14 years old. We have one who was 15. 25 of the 120 individuals who are plaintiffs in these cases were minors at the time of the acts complained of. Continuamos con la cobertura del caso de Sean Diddy Combs, alias P. Diddy, y ya se expresó el día de ayer el abogado defensor de las víctimas. Como ven, los rumores que venimos escuchando a lo largo de los días se vuelven cada vez más y más reales, cada vez más y más figuras empiezan a cerrar sus cuentas de Twitter, de Instagram, etc. Yo no sé si por el acoso de la gente, que puede ser, o por cosas reales que hayan dicho o hayan plasmado en esas cuentas a lo largo de estos últimos años. En el video del día de hoy vamos a hablar de dos víctimas casi confirmadas y de un artista que se salvó gracias a otra persona de ser una víctima de Sean Diddy Combs. Si bien el abogado dijo que la lista de nombres, de nombres tanto de artistas involucrados como de depredadores, esto me parece una locura ya, de depredadores, además de Sean Diddy Combs, lo que quiere decir que ya ponemos en la categoría de depredador sexual a Sean Diddy Combs, se va a estar sabiendo en los próximos días y que ya, según el abogado, bueno, ya lo escucharon, simplemente estoy parafraseando, más de un artista está temblando, artista, y pues lo voy a englobar porque artista, empresario, etcétera, está temblando porque va a salir a la luz su participación en este caso turbio que abarca 20 años de la industria musical estadounidense. Y ojo, porque acá se viene algo interesante que también me gustaría abarcar cuando esto se sepa, de la industria musical latinoamericana, estando involucrados presuntamente, no se sabe si como víctimas o de qué manera, cuál es su categoría, tanto Maluma como Karol G, como Anuel y Marc Anthony, entre varios otros artistas latinoamericanos que podrían estar involucrados. No se sabe si en categoría de víctima o en qué categoría, y lo vamos a estar sabiendo en los próximos días. Ahora, estuve haciendo una recopilación de videos para poder ahondar un poco más en esta situación que venimos hablando, tanto de P. Diddy como de sus supuestas víctimas, y vamos a estar viendo un video que espero que tenga subtítulos. Mira, los traduzco al español para que los puedan ver, en donde en una entrevista de Conan O'Brien, si no me equivoco, del año 1997, Conan O'Brien es lo que a día de hoy es Jimmy Fallon, ¿sí? En cuanto a programas televisivos nocturnos estadounidenses en donde se le hacía entrevistas a los artistas, Diddy comenta, tranquilo, lo más pancho, como si no fuera un problema eso, que hacían únicas a las fiestas de Diddy. Presten atención. You know, so you have, if you don't have what they need, they're gonna leave. Right. Gotta keep them there. Right. You need locks on the doors. La cara de Conan cuando dice eso es para caerse de cara al suelo. Yo pondría la misma cara. Conan O'Brien le pregunta qué se necesita para que una fiesta de Diddy sea única. Y él dice,
Tienes que darles lo que quieran porque si no se van a ir. Necesitas pestillos en las puertas, necesitas cerraduras en las puertas. O sea, cerrar las puertas para que no se vayan las mujeres. Bueno, porque antes estaba hablando de las mujeres, ahora va a comentar qué más se necesita para que una de sus fiestas sea única. Es una locura que lo que más indigna, siento yo, o por lo menos lo que a mí más me indigna, es que esto es un caso a voces. Lo sabía todo el mundo. Y no estoy hablando de todo el mundo de a pie, gente, nosotros, sí, personas que consumen en su casa la información. No, estoy hablando de las altas esferas de la industria musical y las no altas esferas de la industria musical, pero sí gente que trabajaba con estas personas. Todos lo sabían y parece ser que, ojo, antes de estas más de 3.000 personas que se presentaron a declarar en contra de Diddy, sí, a poner una denuncia por acoso, por abuso, etc., había habido ya firmadas, ¿sí?, en la policía, más de 120 denuncias tomadas en estos últimos 20 años. ¿Qué pasó ahí? O sea, se dijeron como, ay, bueno, no tiene tanta importancia. Chau, ¿qué pasó con esas denuncias? Digo, porque esas denuncias no fueron archivadas, no es que fueron como, no es que dijeron como, no, esto no tiene validez. No, están ahí, flotando en el sistema judicial estadounidense. Bueno, seguimos. Okay, this is sounding kind of dangerous now. It's a little kinky, but Yeah. rock with me. But just Right. check it out. You need a lot of heat. A lot Heat. of heat. Yeah. You mean that physically the place has to be hot? You don't have no air conditioning. No air conditioning. No. Why is that? Heat affects the alcohol, and it also affects, like, everybody gets a little bit more comfortable and loose. Bueno, antes de decir esto, antes de decir que se necesitaba que las puertas estuvieran cerradas con llave, encontré este fragmento, pero ahí es más larga la entrevista. Él dice que se necesita para las mujeres hombres lindos, para los hombres mujeres lindas y dispuestas, agua, y todos sabemos en qué situaciones se necesita mucha agua, dice, no agua, mucha agua. ¿En qué situaciones se necesita mucha agua? Y es cuando corre fuertemente el uso de estupefacientes, que dan mucha sed y se necesita agua. Y esto lo podemos constatar porque, por ejemplo, en las fiestas electrónicas suele correr mucho los estupefacientes y ya ha habido casos de fallecimientos por falta de suministro de agua. Y después repite esto, ¿sí? Dice, se necesita calor. ¿Por qué? Porque el calor empieza a hacer efecto en el alcohol y de esa manera la gente se siente más cómoda. Bueno, entrevista del año 1997, señores. Él diciendo claramente lo que sucedía en sus fiestas y la gente riéndose y aplaudiendo. Y es como, ¿estamos todos locos? Igual sí. Igual y sí. Y ustedes se preguntan por qué esto sale a la luz ahora. Esto no sale a la luz ahora, ¿sí? Esto es algo que se viene sabiendo a lo largo del tiempo y demás. Y acá me hicieron un montón de teorías conspirativas que si no sé qué cosa de la ONU, que las elecciones estadounidenses, que bla, bla, bla. No, ¿saben qué es lo que pienso yo? Que este señor debe haber hecho enojar a alguien muy gordo dentro de otros ámbitos, ¿sí? Y hablo de industrias pesadas, como la industria farmacéutica de la cual habla el abogado, como instituciones pesadas que decidieron lo que se viene siendo llamado soltarle la mano. Sí, simplemente para no quedar embarrados ellos. Bueno, siento que eso fue lo que pasó. Lisa y llanamente, nada más. El problema es que al soltarle la mano a Diddy, le han soltado la mano a una cantidad de gente que, bueno, que ya la vamos a estar viendo. Acá encontré también una entrevista que se le hizo a Usher en el año, no me acuerdo bien en qué año, hace 8 años tiene la entrevista, perfecto, en la cual habla justamente de su relación con Diddy. Y la vamos a estar viendo para que ustedes vean de lo que va la cosa. No sé si estuvieron escuchando al abogado, vayan, escúchenlo al principio del video, en donde dice que hay testimonios, hay denuncias de abuso por parte de Sean Diddy Combs, alias P. Diddy, de menores desde los 9 años en adelante. Usher fue entregado legalmente, porque esto es una realidad, esto pasó con Usher, pasó casi que, bueno, ahora se van a enterar con quién más, pasó con Justin Bieber. Usher fue entregado por sus padres a P. Diddy a la edad de 13 años, ¿sí? Y P. Diddy se encargó de su tutela legal y después de llevar su carrera por un tiempo. Vamos a escuchar esta entrevista. I moved to New York City, and I lived with Sean Puffy Combs for a year. That's the crazy thing. Now, that was L.A. Reid's idea, right? We're sending you New over York to something City. called Puffy Flavor Camp. Ok,
Y acá nombran a alguien interesantísimo que lo hayan nombrado, lo vamos a volver a escuchar. Él dice, me mudé a la ciudad de Nueva York y viví con Diddy durante un año. Él se mudó a Nueva York cuando tenía 14 años, sí. Con una tutela legal. Sí, los padres lo dejaron legalmente. ¿De quién fue idea de esto? Escuchen y presten atención y les voy a decir quién es este personaje. That's the crazy thing. Now, that was L.A. Reid's idea, right? Esto fue idea de L.A. Reid. Ok, ¿quién es L.A. Reid, gente? L.A. Reid, para los que no lo sepan, si vieron, si no me equivoco, estaba en The X Factor. Si vieron las primeras ediciones de The X Factor, L.A. Reid era uno de los jurados. Sí, un magnate dentro de la industria musical estadounidense, quien dijo... Me gustaría encontrarlo, pero no sé si está, me parece que lo han bajado. Pero lo pueden encontrar en testimonios y notas y demás. ¿Quién dijo, cuando conoció a Justin Bieber, y ojo con esto, que era hermoso como solo una mujer puede serlo? Esto lo dijo cuando Justin tenía 15 años. Seguimos escuchando. Sending New you over York to something City. called Puffy Flavor Camp There you go. to learn some. Camp. Yeah, Flavor that's what. Te vamos a enviar algo que se llama Puffy Flavor Camp. Campamento del sabor de Puffy. A los 13 años. Mirá qué bien, súper acertada la idea. It was called, and you're going to go to Puff Daddy's. He's going In to. the 90s, do you understand what that's like? Puffy's place was like just filled with chicks and orgying like nonstop, right? No, not really. I mean, ¿Por qué hablan de esto con una liviandad absoluta? A mí me destruye esto. O sea, la casa de Puffy estaba llena de prostitutas y de orgías constantemente. Y vos, niño de 13 años, ahí entraste. Acá dice, no, no realmente. Y escucha lo que dice a continuación. but hey, it was curious. I got a chance to see some things. Yeah, but you were 13. What were you I seeing? went there to see the lifestyle, Right. And I saw it, and it was. But I don't know if I could indulge and understand what I was even looking at. It was pretty wild. It was, So nobody it was crazy. tried to. Fue bastante salvaje. Él se ríe. Una cosa que pasa a veces, personalmente, y les cuento porque este caso me indigna personalmente. Dije personalmente 2 veces, es porque me pongo nerviosa, les pido disculpas y no edito los videos. Entonces, por eso. Este caso me indigna particularmente porque cuando tenía 5 años yo también fui víctima de abuso por parte de mi progenitor. Sí, ya lo dije varias veces, esto no es nada nuevo, quienes miran mis videos hace mucho lo saben. Entonces, pasan 2 cosas, pasan muchas cosas, yo no soy psicóloga, lo aclaro, pero desde el lugar de víctima se los cuento. Pasan un par de cosas, sí. Cuando uno es víctima de abuso por alguien que considera que te tiene que proteger. Y en el caso de Diddy particularmente, se convirtió en tutor legal, por lo tanto lo tenía que proteger. Una de las cosas es que se te genera un síndrome de Estocolmo muy fuerte, en el cual justificás todo lo que haga esa persona. Cuando creces, si no lo tratas bien psicológicamente, terminás justificando todo lo que hace esa persona, ¿sí? Y como poniendo una barrera en tu mente que te hace no recordar los momentos traumáticos. Y si lo tratas, lo podés poner en el lugar que corresponde, que es en el lugar de un depredador, ¿sí? En el lugar de una persona que te hizo mucho daño psicológicamente. En el caso de Usher particularmente, que siento que es el más afectado, pero al mismo tiempo se terminó convirtiendo, y esto lo vamos a saber cuando se digan los nombres, pero por lo que se está hablando por ahí, parece que también se terminó convirtiendo en esto, se terminó convirtiendo en lo que Puffy era, un depredador. Sí, participando activamente o permitiendo de manera cómplice que sucedieran las cosas que este señor le hizo tanto a él como a todos los que vinieron después. ¿Ok? Entonces se puede oír hablar a Usher con una liviandad del asunto, como si todo hubiera sido, bueno, no pasó nada. Y creo que es algo que él debe haber escuchado mucho. Como no le des tanta importancia, no pasa nada, fue una broma, porque son cosas que los depredadores suelen decirte cuando abusan de tu persona. Y es esto de, no pasa nada, es un chiste entre nosotros, estamos jugando. Bueno, cosas así. Vamos a seguir escuchando la entrevista con esto en mente. You know, some woman didn't come along. I didn't say that. Okay. I didn't But say you that. What I did say is that there were very curious things taking place, and I didn't necessarily understand it. Biggie Smalls was there. Biggie Smalls. Pasaban cosas curiosas. Me parece, el eufemismo me parece interesante también. Pasaban cosas curiosas que yo no terminaba de entender. ¿Qué cosas curiosas pasaban que no terminabas de entender? O sea... Was there, Lil' Kim, Craig Mack. All these people are hanging around. Yeah, man, Faith Evans,
Jodeci. Si me giro es porque tengo soy medio, no veo bien y tengo los subtítulos más grandes de este lado. Parents were Mary J. okay. Blige. They ain't know nothing about this shit. Oh. I was having a good time. You know what I mean? Does he have you doing any chores? Are you doing dishes at all? I mean, to keep you humble somewhat? Or are you just like, can you stay up till 4 a.m. with them and party? I mean, I could. I Yeah. actually stayed up longer than them. And what kind, do you have money? What's going on? I mean, I had like per diem. You know, I had like, you know, What like a a living. life. Yeah, it's pretty crazy. ¿Cómo what a life? Ay, no, me destruye a mí estas entrevistas en donde los podcasters / presentadores / entrevistadores se suman al chiste de... O sea, lo que te está contando el chabón, perdón para la gente que no es de Argentina, a veces me salen eufemismos argentinos sin acordarme que tengo seguidores de todos lados. Lo que está diciendo este señor acá sentado es que tenía 13 años, que no tenía límites de ningún tipo viviendo con Puff Daddy, y que veía cosas que claramente no eran apropiadas para lo que un niño de 13 años tiene que vivenciar, vivir, etc. ¿Por qué nos estamos riendo de esto? O sea, ¿por qué es tipo, jaja, de alta vida? ¿Qué alta vida? Amigo, ¿me estás cargando? 18 years old. You're a dad now. Would you ever send your kid to Puffy camp? Atención. Hell no. See? Years Lo- old. You're a dad now. Would you ever send your kid to Puffy camp? Hell no. Tú eres padre ahora. ¿Enviarías a tus hijos al campamento de Puffy? Send your kid to Puffy camp? Hell no. Bueno, esto nos lleva a lo siguiente que vamos a ver. Sí. Luego de que vimos en mi primer video, que solamente araño la superficie, cuando hablo de la relación entre Justin Bieber y P. Diddy, lo voy a acá profundizar un poco. Resulta que Justin se hizo conocido porque subió un video a YouTube haciendo un cover de una canción de Chris Brown. Sí. Y este video lo vio Usher, el señor que acabamos de ver en la entrevista, que ya trabajaba con Sean Diddy Combs, con P. Diddy, y fue el que lo descubrió, si se quiere, ¿sí? Y de esa manera lo conectó con P. Diddy y sucedió lo que vimos en el primer video que hice sobre esto, que es este video en donde P. Diddy tiene la tutela legal también. Yo no sé cómo es esto de andar dando tutelas legales a lo loco. Los padres de estos niños, ¿dónde carajo estaban? Le dan la tutela legal de Justin durante 48 horas. ¿Sí? A partir de ese momento, Justin empieza a pasarla mal. Y lo podemos ver a medida que pasa el tiempo. No voy a mostrar esos videos en donde se lo ve de fiesta todo borracho y todo drogado porque me parecen un horror y porque no me corresponde. Sí que lo que les voy a mostrar es... Hubo un momento en el que Justin logró separarse de Diddy cuando tenía una edad de 16, 10 y algo. Y acá, en este video, está Diddy reclamándole por qué no se volvieron a juntar. Vamos a verlo, a ver si puedo ponerle los subtítulos. What's up, man? You good? I'm good. How are you? All right, doing? young brother, everything's good? Everything's Selling great. out arenas and everything? Starting to act different, huh? No, you, no, ain't, no. you ain't been calling me and hanging out. Empezaste a actuar diferente, ya no me llamás y no salimos juntos. ¡Chabón! Tenés como 30 y pico de años y este pibe tiene 17. ¿Por qué te interesa salir con un nene? ¿Me lo podés explicar, por favor? Porque no tiene nada de normal. ¿Ok? No tiene nada de normal. Ustedes tienen... Yo se los pregunto, yo tengo 34 en este momento. ¿Ustedes quieren saber si yo tengo amigos de 17 años? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque todos me parecen niños. ¿Por qué? Porque hay unas diferencias generacionales ahí que no nos permiten. Vos podés llevarte bien, querer y cuidar. Si es cercano a vos, a una persona adolescente, sí es cercano, sí. Pero ahora, ser amigo para salir, si vos tenés 30 y pico de años, no sé qué edad tenía ahí Diddy, pero claramente tenía más de 30. 30 y pico de años con un nene de 17 o una nena de 17, no, está mal. No hay nada que compartir ahí. Sí. Y mucho menos si no son parte de una misma familia o parte de hijos de amigos y demás. Y también hay que tener cuidado. ¿Ok? Entonces, este reclamo es ridículo. Y es raro también. Not the way we used to hang out. Well, you try to get in contact with me. Y acá Justin se pone re nervioso. El caso de Justin Bieber es terrible. Cada vez se pone más terrible. Y acá hay un montón de gente diciendo, este video se hace largo porque tengo un montón de opiniones. Chicos, lo siento, hasta a medida que van avanzando los días voy teniendo más opiniones y más cosas que decirles. Entonces, si lo ven largo, pues lo siento mucho. Si les interesa el tema, supongo que se van a quedar. Había mucha gente diciendo por qué Justin
no dice nada, o otros artistas que voy a mencionar en un ratito no dicen nada. El silencio otorga también, el que calla otorga también. Digo, si estás viendo que por toda internet están diciendo que Sean Diddy Combs, este señor que vemos acá, abusó de vos, y no fue así, lo primero que haría una persona es salir a decir, no, no fue así, esto no es así, se lo están inventando, la internet se está inventando esto. Ahora, Justin no ha salido a decir una palabra. Y no me parece mal que no haya salido a decir una palabra, pero claramente el que calla otorga. Y creo que contar tu experiencia de abuso es algo para lo que tenés que estar preparado. Y si no está preparado, tampoco hay que presionarlo para que lo haga. Ya llegará el momento en el que se encontrará preparado, si es que así fue, para contar lo que vivió. Ok, vamos a continuar. You know, they're all my, partners and whatnot. But you never really got my number, so. Right. My Okay. number? Yeah. I'm gonna tell you Nunca tuviste mi teléfono, te voy a pasar mi teléfono. Bueno, my number. Yeah. It's 555. súper incómodo, súper incómodo. Vamos a continuar con el tema de Justin Bieber, que va de la siguiente manera. Hay una canción de Justin que se llama Lonely, en donde hay un fragmento, porque ahora voy escuchando todas las canciones así, a ver qué pasa. Hay un fragmento de la canción que dice esto específicamente. For the money and fame at an early age, and everybody saw me sick, and it felt like no one gave a shit. Es terrible. Es terrible. Y todos me vieron enfermo y nadie le importó una mierda. O sea, lo solo que se debe haber sentido. Porque aparte es una situación muy rara. Por un lado se sintió súper solo por todo lo que tuvo que vivir, porque esto es solamente una de las cosas que se dice con respecto a P. Diddy, sus fiestas y demás, es que, y las denuncias, sí, no son rumores, son parte de las denuncias que han hecho varias personas, y varias personas coinciden, personas que no se conocen entre sí, coinciden en las mismas denuncias, que es que este señor no solo abusaba sexualmente de sus víctimas, sino que hacía que otras personas abusaran sexualmente de sus víctimas. Sí, entonces no me quiero imaginar, realmente no me quiero imaginar, y espero que no salga a la luz con lujo de detalles si es que Justin no lo permite, la cantidad de gente que tiene que haber corrompido a Justin Bieber. O sea, el nivel de muñeco roto que es Justin Bieber en esta industria. Entiendo que lo han pasado otros artistas también, pero se me hace terrible. Y ahora van a ver por qué. Más adelante en esto lo van a ver por qué. Vamos a escuchar un poquito más de Lonely. They criticize the things I did as an idiot kid. What if you had it all, but nobody to call? Maybe then you'd know me. Esta canción es dolorosísima. O sea, si escuchan la letra completa, que se los recomiendo, la canción se llama Lonely, es preciosa. Es una canción de hace 3 años. 3 años atrás también sacó Monster. O sea, yo creo que hace 3 años atrás Justin decidió canalizar en canciones todo lo que le estaba pasando porque iba a explotar, si no. 'Cause I've had everything, but no one's listening, and that's just fucking lonely. Ok, escuchen Lonely, sí. Esto tiene que ser de hace menos de 1 año o 2 años, ¿ok? Se encuentran, parece que de manera casual, Justin y Diddy, y corporalmente se puede ver algo bien feo. Miren, en un momento, en este video, es corto el video, Diddy lo toquetea mucho, ¿sí? Parece que le está buscando algo. Hay gente que dice que le está buscando micrófonos. Para mí simplemente es... Pasa algo que es interesante con respecto a los abusadores y sus víctimas. Y es que el abusador cree tener poder total sobre la víctima, por lo cual tiene estos actos, reflejo, porque ya ni siquiera es algo premeditado, de tener la posibilidad de saber que puede hacer lo que quiera con esa persona. Entonces vamos a ver cómo es el lenguaje corporal de Diddy y cómo es el lenguaje corporal de Justin, que se mete para adentro de una manera que yo no había visto nunca este video. Miren. Justin mirando para abajo, nunca lo mira a los ojos.
lo abraza un toquecito así y lo suelta al toque y el otro no para de manosearlo. No se sabe qué dice, ¿eh? Si le subo el volumen no se sabe igual qué dice el video. Y se va. Sí. Me pareció bastante llamativo. Voy a seguir con la línea Justin porque hay algo que pasó. Cuando Billie Eilish surgió, el primero que se acercó fue Justin Bieber. Se hicieron amigos. De hecho, tienen una versión de Bad Guy juntos que está súper interesante. Y en esta entrevista del año 2020 vamos a escuchar algo que es terrible también. Vamos allá. Being that young and being in the industry and not knowing where to turn and everyone, you know, telling me they love me. Te destruye, me hace mal. No lloro porque pero realmente es como que te hace súper mal escuchar, solamente escuchar la voz de Justin en el 2020 hablando de esto, es tremendo. It was hard for me being that young and being in the industry and not knowing where to turn and everyone, you know, telling me they love me and, you know, just turn their back on you in a second. A 2022 interview from Justin Bieber. Perdón, 2022, no fue de 2020 esta entrevista. Voy a adelantar toda esta parte, ¿sí? Porque estos son fotos. I think that I was just, living in this shame, living in all this sort of stuff of my past, and I wasn't able to move on. Talk of the video comes after footage of Diddy and Justin also resurfaced on social media recently. Yo cada vez que veo esta foto no puedo dejar de pensar en un señor, porque ahí para esa edad ya Justin tenía, ¿qué? 19, 20. En un señor de casi 40 años, si no 40 años, saliendo de fiesta con un pibe de 20. No puedo dejar de verlo. Y me parece perturbador as hell. O sea, me parece muy perturbador. Not anyone could just be in the position that I'm in. Video shows Diddy alongside teenage Justin, leaving people to speculate if, at the time, he subjected the pop star to his alleged freak-offs. Combs allegedly. Esto de los freak-off, ¿sí? Para los que no entienden de qué se trata. Es que es mucha información, cada vez es peor, cada vez es más difícil tratarlo. Es un desastre. Los freak-off de P. Diddy están muy relacionados con las Diddy Tapes. ¿Qué son las Diddy Tapes? Son estas filmaciones que Diddy hacía de manera no consentida en sus fiestas a los famosos y a las personas que existieran, sean famosos o no sean famosos, teniendo relaciones sexuales, a veces consentidas y a veces obligadas. ¿Por qué? Porque había mucha droga y también había mucho peso de poder en algunas personas y también hay muchos actos de humillación que se cometen dentro de la industria musical. Dejemos claro eso. Y lo que hacía luego, y esto se sabe, está probado, o sea, no voy a buscar la noticia ahora, pero se sabe. Mira, justo acá lo está diciendo el abogado este, ahora lo vamos a escuchar. Era vender esos videos en la Deep Web. Sí. O vendérselos a otras celebridades. Ustedes están, yo entiendo que, siento que sus casas están así. Cada vez más así. Yo también, chicos, cuando tuve que recopilar toda esta información, así estaba. No lo puedo creer. No lo puedo creer. He planned and controlled the sex performances, which he called freak-offs. And he often electronically recorded them. De lo mismo que acabo de decir. Freak-offs sometimes lasted days at a time. You're going to hear about my parties. They're going to be shutting them down. They're going to probably be arresting me, doing all types of crazy things just because. Y lo peor de todo, lo que más me saca, me quiero ir. Lo que más me saca a mí de esto es que no quiero decir la palabra porque me van a cerrar el canal, ¿verdad? Pero el hijo de su mamá lo dice todo como, ay, sí, hacía estas fiestas y seguro me van a arrestar, jaja, por todas las locuras que cometía. No eran locuras, amigo, no eran excesos. Se llama abusos, ¿ok? Vamos a decir las cosas como son. Abusos, querido. Ay, no. Sacada estoy, sacada. Because we want to have a good time. No. ¿Quién quería pasar un buen rato? Vos querías pasar un buen rato. El resto, todo el mundo estaba obligado. Pero bueno, vos y tus amigos, porque ahora vamos a hablar. In Low interview, Justin breaks down in tears when talking about wanting to protect Billie Eilish, who at the time quickly rose to superstar status. Well, I just wanted to be a good example, and Justin está destruido. Entiendo que no ha tenido, no sé, eso ya es especular, pero no ha tenido terapia suficiente para poder procesar todo lo que ha vivido.
Y entiendo que a veces la terapia, por más que haya terapia, porque yo hice terapia durante muchísimos años y de hecho lo he hecho hasta hace poco tiempo. Miren, les voy a contar una anécdota que es bastante escabrosa, así que si son sensibles pueden pasarse esta parte del video. Pero para que se den una idea de a lo que voy. Una de las cosas que mi progenitor hacía para que yo no contara lo que estaba sucediendo cuando él me sometía a estos abusos, que él llamaba juegos, por eso les digo, todo es muy chistoso, todo es muy gracioso, era decirme que si yo lo contaba, iba a ser mala, ¿sí? La gente me iba a dejar de querer, se iban a enojar. Entonces, yo crecí y se los puedo asegurar que hasta hace pocos años se lo preguntaba a todo el mundo, amigos, familia, gente que conocía poco tiempo. Bueno, esto es una locura, pero es que es verdad y me parece que mi punto de vista puede llegar a ser importante para que se entienda lo que están viviendo las víctimas. Por eso lo traigo a colación. Yo sentía que todo el mundo estaba enojado conmigo, sí, todo el mundo. Entonces tenía una muletilla, que es esta de ¿estás enojado conmigo? A todo el mundo se lo preguntaba, Amigos, hay gente, amigos que ven estos videos que pueden dar fe de lo que estoy diciendo. Familia, gente de autoridad, que para mí era gente de autoridad, maestros, maestras, etc. Sin venir a cuento. O sea, no había ninguna situación para creer que esa persona estuviera enojada conmigo. Pero mi cerebro había quedado tan marcado con esta idea de ser mala y de que las personas se iban a enojar conmigo por lo que yo era, que hasta hace pocos años, yo tengo 34, esto pasó cuando tenía 5. Me gustaría dejarlo claro. Hasta hace poquísimos años, hasta hace 2 años que lo traté en terapia nuevamente ya de grande, pude dejar de preguntar a las personas si estaban enojadas conmigo. Entonces, cuando ustedes se preguntan, bueno, ya pasó un montón, Justin es un señor, bla, 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 no se pongan a juzgar tan a la ligera lo que creen o no que le pasa a una persona que sufre un abuso, ¿ok? A menos que lo hayan sufrido y en este caso estoy segura que no juzgarán porque ya sabrán por dentro cómo es la cosa. Vamos a seguir. It was hard for me being that young and being in the industry and not knowing where to turn and everyone, telling me they love me and, just turn their back on you in a second. I just want to protect her, I don't want her to go through anything I went through. I don't wish that upon anybody. Hablando de Billie Eilish, no quiero que pase por nada de lo que yo pasé, por eso la quiero proteger. When it comes to what Justin thinks of Diddy's allegations, a source tells ET Justin's not focused on what is going on with Diddy or the allegations against him. Instead, our insider says Justin and Hailey are focused on baby Jack. Claro, estaban enfocados en el bebé. Acaba de ser padre Justin. Entonces está enfocado en eso en este momento. Whom they welcomed in August. They've been absorbed in their own happiness and family. You have babies with you. Enjoy, just celebrate, all the... ¿Y cómo le cambia la cara cuando habla del bebé? Te destruye. Realmente lo que vivió Justin Bieber y lo que todo el mundo, tanto público como la industria, le hizo pasar, es una cosa imperdonable, realmente. Amazing things that we've been given, because we are blessed, babe. We are, man. There's so much pain in the world, and we don't understand why, and there's so much things that are so unexplainable, but what is the reality? We are blessed, Ok, vamos hasta ahí. A esto, Billie, cuando le preguntaron, no sé si tengo por acá el video, sí. Cuando le preguntaron en una entrevista qué opinaba, porque esta entrevista fue en el 2022, entonces le preguntaron a Billie qué opinaba acerca de lo que había dicho Justin sobre querer protegerla. Vamos a ver qué opina Billie. You feel to see him speak about you in that way, and what did you think? Dude, you can't even imagine. I don't think he understands how big of a deal that is. And, just him breaking down, saying that he wants to protect me is like the... Ok, bueno, hasta ahí. ¿Saben qué? Voy a dividir el video en 2 partes porque veo que se está haciendo demasiado largo. Pero en la siguiente parte, que la voy a estar subiendo en un par de días, ya también teniendo un poquito más cerrado el concepto, les voy a estar hablando de otra supuesta víctima de P. Diddy, pero no solo de P. Diddy, sino que acá ya empezamos a involucrar a más personas y una de estas personas involucradas es Jay-Z, también rapero, también productor y marido de Beyoncé. Y Rihanna. Rihanna, quien podría haber sido una víctima de P. Diddy. Esto se los voy a estar contando en un próximo video, porque si no este video va a quedar larguísimo.
Así que creo que es cada vez peor este caso. Creo que es necesario, no sé si están también al tanto de lo que está pasando en Francia con el caso de Gisèle Pelicot, esta mujer que durante 10 años su marido la dormía y dejaba que hombres abusaran de ella. Y algo que dijo, sí, ella, que me parece súper importante y que me parece que también aplica para este caso, es el hecho de que ella no tiene que ocultarse, ni tiene que tener vergüenza, porque la vergüenza tiene que cambiar de bando. La vergüenza tiene que estar del lado de los perpetradores, de los abusadores, de los depredadores, no del lado de las víctimas. Entonces, en este caso particular, sí que me parece importante la labor de quienes estamos ayudando a informar a la gente acerca de estos depredadores y la labor de la justicia, que se está encargando bastante rápido de esta situación, para que la vergüenza de una vez por todas cambie de lado. Las víctimas no tienen por qué agachar la cabeza ni sentir vergüenza. Los que tienen que sentir vergüenza son los depredadores, y esta gente es depredadora. En próximos videos vamos a estar hablando entonces de lo que les comentaba, de Rihanna, de Jay-Z y de otras personas que parecen estar involucradas en este caso. A medida que van pasando los días y voy recopilando más información y me voy enterando de cosas, se las voy dejando saber en estos videos. Cuéntenme ustedes qué les pareció, si vienen siguiendo el caso, qué van opinando de todo esto. Les pido por favor que igualmente sean respetuosos en los comentarios. No hace falta acudir ni a la transfobia, ni a la homofobia, ni al racismo para dejar comentarios hablando de este tema. Se los pido encarecidamente. No seamos lo que criticamos. Les mando un beso grande y nos vemos en el próximo video. Adiós.